Hablábamos la semana pasada de la mayordomía del tiempo y esta mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la mayordomía de la familia. Cuando estudiamos, o por lo menos en mi caso, cuando estaba por allá por segundo año de bachillerato, hubo una materia llamada moral y cívica. ¿Quiénes la recuerdan? Y yo la recuerdo tanto que recuerdo mucho al profesor Palacios, oriundo de aquí de Los Teques. ¿Sí lo conocieron? Bueno, ese profesor me enseñó muchísimo allí. Y hubo algo en medio de ese pensum de estudio que fue algo para el momento muy simplista y que lo entendí luego con el tiempo de que era más profundo de lo que en principio lo aprendí. Nos enseñaron de que la familia es la base de la sociedad. Y allí nos quedamos con ese concepto. Es la base de la sociedad. Pero en mi caso, en mi madurez, muchacho, para ese momento, segundo año de bachillerato, tendría yo como 14 años, por allí. Me quedé solo con ese concepto. De hecho, en el examen, mi respuesta fue esa, porque es el concepto que he aprendido y así lo repetí. Pero más adelante, en la medida que uno va formándose más, desarrollándose, capacitándose, va entendiendo y la misma vida nos va llevando también a despejar incógnitas, preguntas o a profundizar en algunas de las respuestas que ya sabíamos. Y fue precisamente la familia. Fui entendiendo que la familia es más que una sencilla frase que es la base de la sociedad. Y ciertamente la familia es unida, es la unidad básica de la sociedad realmente, donde se forman futuros ciudadanos en lo físico, en lo emocional, en lo moral y también en lo espiritual. Cuando los niños van a la escuela, al preescolar, uno en casa comienza a decir, buenos días, mira, saluda, dile buenos días, ¿cómo estás? Son enseñanzas básicas que ya se van formando en casa. Pudiera de por allí entender yo de que, bueno, es la base de la sociedad porque nos va a ir conectando de manera moral, ética, con la sociedad. Cuando tenemos familias y cuyo fundamento es la palabra de Dios, entonces estamos mucho mejor. Estamos respaldados muchísimo mejor en comparación a otros. Y si ese fundamento de Dios está implícito en la familia, tendremos una sociedad más estable y con la seguridad de que vamos en un desarrollo por el camino correcto. Lamentablemente en la actualidad vemos una sociedad con familias disfuncionales. Las acciones de sus integrantes reflejan todo lo contrario de lo que establece la palabra y los patrones morales. De hecho, se toma como moral y ética lo que dice el humanismo. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta que nuestra moral, nuestra ética radica de Dios. Esa es la base, ese es el fundamento. Por eso hoy vemos ciudadanos que no respetan los principios morales, personas que no son emocionalmente son estables. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando con ese deterioro de la sociedad que está arrastrando la familia? Como ocurre cuando compramos algún objeto y no seguimos las instrucciones del diseñador, ¿qué va a pasar? Las cosas no van a funcionar. Si usted compra un televisor de pantalla plana de 44 pulgadas, 60 pulgadas, lo primero que usted al ponerlo en casa, ¿qué va a hacer? Ir al manual. Y hay unos que traen hasta 2 y 3 controles, entonces vamos a revisar bien cómo funciona uno y cómo funciona lo otro, pero llevándonos a cabo por lo que nos dice el manual de ese aparato que nosotros compramos. Lamentablemente, nosotros los seres humanos, los que hemos formado familia y los que van a formar familia, en la mayoría de los casos van instruyendo según las costumbres, la tradición de cómo he sido formado también en familia. Y no vamos al manual. ¿Y cuál es nuestro manual?
La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando no seguimos las instrucciones, las cosas no van a funcionar bien. Así que básicamente el problema de la familia es que al no tomar en cuenta a Dios y olvidar que el matrimonio y la familia es un diseño de Dios, comienza a funcionar de acuerdo a sus creencias y costumbres aprendidas, a sus personalidades, conforme a sus crianzas, a sus gustos, y es prácticamente imposible que una familia de pecadores, padres e hijos, igual que nosotros, las cosas salgan armoniosamente. Cuando miramos a nuestro alrededor y encontramos una familia funcional, es como si encontráramos una aguja en un pajar. Lo que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad, constituidas lamentablemente por familias disfuncionales. No solamente que la mayoría de las familias están destruidas. Cuando conversamos con muchas personas nos damos cuenta que muchos de los hijos no vienen de un mismo padre, en otras familias los padres permanecen en el hogar pero están ausentes, en otras familias no hay la figura del padre, y en otros peor, es la madre quien se cansa de todo y quédate hasta con tus muchachos y me voy. Eso lamentablemente lo estamos viviendo. Familias soportando muchas dificultades, muchas mujeres llevando la carga que originalmente le corresponde al hombre. Y todo esto ocurre porque no seguimos el patrón divino. Dios no solo diseñó la familia, sino que diseñó responsabilidades específicas a cada miembro de la familia. Y cuando estas responsabilidades no se cumplen, el resultado es discusiones, roces, malas caras. Cuando estos resultados están presentes, hay descontentos, hay tristeza, frustración en cada uno de los miembros de la familia. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Hay solución? Sí hay solución, mis hermanos. Claro que la hay. Siempre va a haber solución a los problemas que tengamos presentes. Y es muy simple, seguir el diseño de Dios. Ahora aquí es donde se nos complica el asunto. En este punto es donde entramos en una lucha cuerpo a cuerpo entre la carne y el espíritu, entre los sentimientos y los pensamientos, entre lo mal aprendido y lo que ahora nos toca desaprender. Seguir el diseño de Dios nos choca con lo que hemos aprendido y va, si se quiere, en contra de nuestras costumbres. Con los expertos humanistas dicen que choca con los decretos gubernamentales de los diferentes gobiernos, como por ejemplo, autorizar el matrimonio de las personas del mismo sexo. Seguir el diseño de Dios implica gerenciar correctamente lo que se nos ha dado como familia. Recuerden, mis hermanos, vamos a rendir cuentas por esto. Los que somos padres, los que tenemos familia, vamos a rendir cuentas por nuestra familia el día que partamos. Seguir el diseño de Dios implica que el esposo debe ser un siervo, debe dar el ejemplo. Sin embargo, en esta cultura machista estamos acostumbrados a que el esposo es el que accione las 3 P. Procree, protege y provee. Y eso no está mal, porque el hombre, cabeza de casa, debe procrear, debe proteger y debe proveer. Así que humanamente todos estamos aprobados desde ese punto de vista. Pero espiritualmente hemos fracasado, porque la protección que estamos dando actualmente en la familia, digamos en la sociedad venezolana, la estamos dando de una protección meramente tangible, pero no estamos dando una protección espiritual porque no estamos siguiendo el diseño de Dios.
Hay un chiste por allí, de que la nueva esposa en su casa estaba friendo un pescado. Y el esposo notaba de que el pescado ella lo ponía y la cabeza del pescado quedaba fuera del sartén. Y siempre lo hacía así. Así que un día este hombre se cansó de la incógnita y le preguntó por qué motivo freía el pescado de esa manera. Y ella respondió simplemente, bueno, porque así mi abuela lo hacía a mi abuela, ella se lo enseñó a mi mamá me lo enseñó a mí. Entonces traemos costumbres tradicionales. ¿Qué pasó? Pues el hombre consiguió un sartén más grande y el pescado cabía completamente. Era fácil de resolver eso, pero más allá del simple chiste es una tradición. Siempre respondemos a las tradiciones. Bueno, mi mamá lo hacía así. Ey, el bebé tiene hipo, agarra un hilito y se lo ponemos aquí, en la frente, y se le quita el hipo. Yo a veces le decía a mi esposa, porque ella lo hacía. Ah, y cuando yo tengo hipo, ¿será que me tengo que poner una pelota de hilo aquí? Porque estoy más grande. Son cosas, tradiciones, en las cuales hemos sido inmersos y hemos pasado todo, y aún nosotros como pueblo de Dios seguimos arrastrando estas tradiciones que están inmersas en cada uno de nosotros. Recuerden, mis hermanos, vamos a dar cuentas al Señor por todo esto. Así que les hablaba de que el hombre protege, provee, procrea, porque la protección que estamos dando es solo física. El hombre generalmente no sabe dar una protección espiritual, y seguir el diseño de Dios implica que el hombre, como cabeza de casa, debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Si amar se interpreta como lo interpreta el humanismo, la sociedad, entonces aquí hay un grave problema. Hoy te amo, eres mi cosita hermosa, mi osito de peluche, pero mañana ya no te amo porque ya se me fue el amor. Y como ya no te amo, listo, tenemos que separarnos. Y eso lo estamos viendo hoy. Mujeres y hombres se casan, otros no se casan, otros no quieren el compromiso de casarse, pero viven juntos. Bueno, vamos a probar, a ver cómo nos va y luego nos casamos. Y la simple razón de que sinceramente se enamoran al principio, pero así como rápidamente se enamoran, también se desenamoran. Porque han también equivocado el concepto del amor. Pablo nos dice por allí en una de sus cartas, la esencia del amor, que es una decisión, pero el humanismo nos dice que es un sentimiento. Por eso cuando me haces un desplante, entonces ya voy sintiendo desamor hacia ti, y ya no te amo, ya no te quiero, ya no siento nada por ti. Pero la palabra de Dios nos dice que aun cuando yo te vea y te quiera decir barriga verde, tripas azules, la palabra me dice a mí que yo debo, como hombre, debo amar a la mujer, debo amar a mi esposa. Y se dice fácil, pero en la práctica sabemos que cuesta. Por nuestra naturaleza arraigada en el pecado, nuestra naturaleza corrompida. Así que es como que si el amor está en el ambiente y de momento llega a nuestros corazones y de pronto se va. Cuando una relación tan importante como el matrimonio está fundamentada en los sentimientos, están dadas todas las condiciones para el fracaso. El verdadero amor es una decisión de la voluntad que está dispuesta a dar la vida por otra persona. Si seguir el diseño de Dios implica servir, mucho más difícil se nos hace amar como lo establece Dios. El apóstol Pablo en Efesios 5 nos enseña cómo debemos amar a nuestras esposas y cómo lo debemos hacer, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia?
se entregó a ella por sí mismo. No porque la iglesia fuera merecedora de recibir ese amor, sino por el puro afecto de su voluntad, Él decidió entregarse a ella. ¿Me van llevando? ¿Ya vamos viendo cómo van las cosas? De que no es simple como parece el amar a alguien. Hoy me gustas, siento amor por ti, pero mañana ya no me gustas mucho. Ahora, así como la naturaleza, nosotros, nuestra naturaleza, somos pecadores, también por naturaleza somos egoístas. Y cuando en la mayoría de los casos nosotros, los hombres creyentes, nos damos cuenta de que si hay alguna deficiencia, al final entendemos que la mayor responsabilidad la tienen nuestras esposas. Nosotros, los esposos creyentes, nos estamos alimentando de mucho conocimiento y queremos que nuestras esposas comiencen a actuar de una manera diferente. Pero en la práctica no la estamos tratando como lo dicta su palabra, no la estamos tratando como a una reina, no la estamos tratando con ternura, como la niña mimada de nuestras vidas, no la estamos tratando. Recuerden lo que dice la primera carta de Pedro en su capítulo 3, versículo 7. Convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como vaso más frágil. Mis hermanos, somos responsables por la salud de nuestras familias. Recuerden, vamos a entregar cuentas al Señor por ello. Y la manera más expedita para cumplir a cabalidad nuestra función como líder de nuestra familia es vivir el Evangelio. Ayer, en la conferencia que tuvimos ayer, se tocó ese tema, la importancia del Evangelio. Se nos recordó que no solamente el Evangelio es para el que no cree, nosotros debemos aplicar y predicarnos el Evangelio. No, ya yo lo sé, ya yo conozco el Evangelio, hermano, pero lo estamos viviendo. Por eso nos llama también la palabra de Dios a exhortarnos, a animarnos unos a otros. Recuerde, somos débiles y tenemos que apoyarnos. Un débil apoya a otro débil. Aquí ninguno se sabe más que otro, o aquí ninguno tiene más conocimiento que otro. Por gracia de Dios, hoy yo estoy aquí encomendado haciendo esta tarea. Pero mañana puede ser alguno de ustedes también. Y debemos hacerlo. Debemos ir practicando en las reuniones de discipulado. Porque todo nos lleva al mismo punto. Evangelio. Discipular. No un grupito nada más. Aquí todos debemos discipularnos. Por eso es difícil seguir el diseño de Dios. En la segunda carta de los Corintios dice el Señor que Él murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que el Señor Jesús hace cuando viene a la vida de una persona y la salva y la transforma es librar de la esclavitud de su ego, de su propia personalidad. No, mi hermano, no vengas tú, es que yo soy así. Tengo 50 años viviendo y comportándome así, esa es mi personalidad. Hermano, a mí no me importa tu personalidad. Lo que importa es lo que el Señor espera, lo que tú como esposo hagas. Eso es lo que le importa al Señor. En conclusión, mis hermanos, es muy difícil, y por muy difícil que esto sea para nosotros, nuestro camino es aplicar el Evangelio, que nos libra de vivir para nosotros y nos lleva a vivir para Cristo. Así que la conformación de la familia, como podemos ver hasta este momento, va más allá de ese concepto simplista que aprendimos en la clase de moral y cívica. Es la base de la sociedad. Nos estamos dando cuenta que esto va mucho más allá.
La conformación de una familia no ocurre al azar, no es por un decreto que hoy autoriza el matrimonio del mismo sexo, porque quienes lo solicitan, según ellos, se les está negando ese derecho. Hay un diseño establecido por Dios y lo han puesto en nuestro corazón, de que el matrimonio fuera conformado por un hombre y una mujer, tal como lo indica su palabra, en Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Dios se tomó el tiempo para hacer las cosas con mucho cuidado, de enseñarnos cómo debe funcionar el matrimonio, de especificar cuál es la función y responsabilidad del esposo. Pero también hay una función y una responsabilidad de la esposa. Pero también hay una función y una responsabilidad para los hijos. Y como Dios es el diseñador, Él es el que ha determinado cómo deben funcionar las cosas. Desde la creación, Génesis 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, vemos cómo Dios diseñó la responsabilidad de liderazgo del esposo. El esposo es líder, no solamente del matrimonio, sino de la familia. Y sí, cualquier persona que escuche esto podrá decir que estos allí en esa iglesia lo que son una bandida de machistas. Y es normal que lo piensen porque no conocen esto. En primer lugar, su cosmovisión está distorsionada, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Y en segundo lugar, porque no entienden lo que esto significa. Que el hombre sea el líder significa que el hombre tiene autoridad sobre la esposa y los hijos, y escuchar esto, por supuesto, debe carcomer las entrañas, y no lo entienden. Ahora bien, ¿sabe lo que significa autoridad? Que el hombre es responsable ante Dios por esa familia que Dios le ha encomendado. Y todos queremos autoridad, pero no queremos responsabilidades. Se nos hace más fácil mandar, yo doy la orden, pero difícil que me las den a mí. La posición es diferente. Porque cuando nos dan una orden, como que atropellan nuestro ego, como que atropellan nuestra vanidad. El esposo debe ejercer liderazgo, pero un liderazgo basado en la Biblia, que es muy diferente a ese liderazgo humanista y las corrientes humanistas e individualistas que hemos aprendido. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 20, allí se presenta una situación interesante. Jacobo y Juan se acercan al maestro y le preguntan, ¿tú crees que nosotros nos podemos sentar a tu derecha y a tu izquierda? Esto ocurre también con nosotros. Queremos buscar siempre protagonismo, queremos la mejor posición. Hay un comentario respecto de esto de la Biblia de las Américas que dice que aquí hay una preocupación por los derechos personales y una resistencia a la gracia inmerecida en las jerarquías sociales humanas, los caprichos de los gobernantes por aquellos a quienes lideran, pero en el reino de Dios los líderes sirven como esclavos, porque el rey, el sumo sacerdote, el Hijo del Hombre, quien tiene toda autoridad sobre el universo, ¿vino a qué? Vino a servir, incluso hasta la muerte. Ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. La respuesta más lógica y rápida pudiéramos decir, sí. Dice el Señor, pero entre ustedes las cosas no van a ser así. Porque entre vosotros el que va a ser el mayor es el que va a servir. Y esto va en contra de la cultura actual. Y si esto lo concatenamos con el capítulo 13 del Evangelio de Juan, vemos que el Señor no vino para ser servido, sino para servir. ¿Se acuerdan el episodio? Jesús y sus apóstoles estaban ¿en dónde? En el aposento alto. Ya en las postrimerías de la muerte del Señor, la costumbre de la época era que
lavar los pies. De cada quien que llegaba, le lavaban los pies. El calzado, por supuesto, era muy diferente al que podemos tener nosotros en la actualidad. En tal sentido, el sudor de los pies, el barro que había allí en esa tierra, pues me imagino que los pies llegaban físicamente inmundos. Así que había que lavar los pies. El calor se mezclaba con la tierra, los pies terminaban llenos de lodo. Y de nuevo el escenario, el aposento alto. El Maestro Jesús, sus discípulos, no hay esclavos. Pero, por un lado, ¿qué hay? Hay una vasija de agua, hay una toalla, están los apóstoles, pero nadie se ofrece, como ocurre en las iglesias. Nadie se ofrece. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Agarró la toalla, se la amarró en la cintura, tomó el balde de agua y comenzó a lavar los pies. El maestro de maestros, el sumo sacerdote, el rey de reyes, lavando los pies, cuando debió ser al revés, porque era el rey de reyes, el maestro de maestros. Y cuando llega a Pedro, ¿qué le dice Pedro? Pedro, siempre Pedro. No Pedro Bolívar, pero siempre Pedro. No, a mí tú no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le responde Jesús? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, no vas a entrar al reino de los cielos conmigo. Ah, entonces báñame todo. No, solo los pies. Y lavando los pies, él le pregunta, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Vimos la pregunta ayer, ¿se acuerdan? Pues dicen por allí que tú eres la máxima autoridad. Y él dice, pues bien, porque yo lo soy. Yo soy la máxima autoridad entre ustedes. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les estoy lavando los pies. ¿Por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? El Señor estaba demostrándoles verdadero liderazgo, ejerciéndolo a través de ejercicio. Entonces, esposos que están aquí hay, en esta breve enseñanza del Maestro Jesús, hay 3 características que debemos considerar para aplicarlas en nuestra familia. El hombre tiene autoridad y su liderazgo debe ejercerlo a través del servicio y el ejemplo. El apóstol Pedro en su primera carta, en su capítulo 5, versículo 2, dice a los pastores que pastoreen el rebaño que Dios ha puesto sobre sus hombros, que lo hagan no enseñoreándose sobre ellas, sino dando el ejemplo. Entonces, en el matrimonio, en el hogar, el esposo es el líder, es la autoridad, pero debe servir, debe dar el ejemplo. Debe servir a todos los que están bajo su responsabilidad y dar el ejemplo de todas las directrices que Él da. Y entendamos que servir no significa carencia de autoridad. Ya lo vimos, como lo hizo el Maestro Jesús. El problema que se nos presenta hoy es que la cultura viene alimentando una guerra de los sexos. ¿Se acuerdan del programa que había por allí en televisión? Hombres batallando contra mujeres. En vez de reducir eso, la cultura abre más la brecha, cada día la abre más y la expande más, posicionando a la mujer, porque a la mujer no se le ha dado, según ellos, el lugar que merece dentro de la casa y dentro de la sociedad. Entonces estos hombres y mujeres están al frente de la batalla luchando por sus intereses particulares, cuando lo correcto es que hombres y mujeres en el cumplimiento de su función, según el rol dado por el diseño de Dios, puedan llevar a cabo el equipo al final. Porque así debemos ver también la familia como un equipo. ¿Y a dónde llega un equipo si cada uno de sus integrantes van por caminos diferentes?
Otra vez hoy voy a mencionarles a Efesios capítulo 5, versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿En qué consiste eso de someterse a su marido si el marido no es digno de su respeto? ¿Cuál es la razón para que la mujer se someta o cómo luce esto en la práctica? El mundo actual rechaza estas palabras porque lo relaciona con abuso, con esclavitud, con inferioridad, con debilidad. La Biblia nos ordena a los hombres a que nos sometamos, que no nos sometamos a las mujeres. La palabra de Dios nos lleva a ordenar, a amar a nuestras esposas y éstas someterse a sus maridos. Ciertamente el hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor, pero tienen roles distintos en la familia. El diseño de Dios va en contra del machismo. La palabra de Dios coloca a la mujer en una posición de honor. Si hacemos una breve comparación de lo que se pensaba en aquel tiempo acerca de la mujer cuando se escribió la carta a los Efesios, y vemos el contexto de lo que ocurría en aquel tiempo, nos vamos a conseguir con la filosofía griega que inspiraba en aquel tiempo, y nos vamos a conseguir con un famoso filósofo llamado Platón. Mire la maravilla de cosas que decía Platón. Él decía, si un hombre se comporta como un cobarde en esta vida, va a reencarnar en la próxima como una mujer. En aquel tiempo, en el Imperio Romano, la mujer tenía una condición similar al de los esclavos. De hecho, el estatus se describía como la palabra latina llamada imbecilita, lo que hoy se conoce como imbécil. Así era como en la antigüedad, en ese mundo, veían a la mujer. La presión hacia la mujer era muy generalizada, tan igual como ocurre hoy en muchos países donde gobierna el Islam, por ejemplo. La Biblia se opone a eso y coloca a la mujer en una condición igual al hombre. Veamos lo que escribió Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, ni hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto quiere decir que, o esto no quiere decir que no poseamos roles diferentes en el hogar y en la iglesia. Esto se refiere a que el hombre tiene un estatus espiritual distinto a la mujer, como tampoco lo tiene el judío sobre el griego o el libre sobre el esclavo. Todos son igualmente salvos en Cristo, si son cristianos, obviamente. Todos tenemos los mismos privilegios en Dios. Entonces no debemos perder atención de lo que significa el matrimonio, porque eso va a determinar el tipo de sumisión que requiere la esposa. La esposa es mujer, no niña. Los niños deben sujetarse a la autoridad de sus padres, pero esa sumisión es muy diferente al de la mujer con su esposo. Los esposos deben llevar a cabo un tipo de relación de amor mutuo que está supuesta a ser la más íntima de toda la raza humana. Tengamos claro que el matrimonio es un pacto. Hombre, mujer y Dios. Es un pacto. Está compuesto por dos adultos que han venido a hacer un compañerismo singular y permanente, y dentro de los dos no ha sido colocado una posición de liderazgo y el otro en un papel de sumisión. A uno nos ha colocado en esa posición, al otro en la posición de sumisión. En el matrimonio uno se complementa con el otro antes de competir en contra del otro. Aunque la palabra final dentro de la familia la tiene el marido, debe haber un grado de consulta para la toma de decisiones en beneficio de la familia.
Entonces, ¿qué lugar ocupa la familia en la vida cristiana? Y aquí es muy importante esto también. Es más importante el servicio en la iglesia que darle tiempo de calidad a la familia. Estos son temas también recurrentes dentro de la iglesia. Es un tema que de verdad nos toca muy de cerca a todos como creyentes. Y más en la vida de los líderes de la iglesia que han resuelto de mala manera la tensión que existe entre dónde servir primero. Pero la mejor manera de encontrarle sentido a estas preguntas en primer lugar es ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y ver un versículo que guarda relación, en primer lugar, con los pastores, con los líderes de la iglesia. Porque nos va a decir dónde Dios pone el énfasis. Primera de Timoteo, capítulo 3. Leo la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Como decía mi profesor de filosofía, ¿me van llevando? Aunque Pablo menciona que si alguien desea ser obispo, esto implica específicamente para pastores y ancianos, Pablo también está diciendo que las personas antes, ¿qué son antes de ser obispos? Deben ser irreprochables. Y menciona las áreas donde el obispo y el anciano debe cumplir para no ser irreprochable. Y una de estas áreas es la familia. Entonces, antes de yo ser un líder en la iglesia, yo debo ser líder en mi casa. Yo no puedo venir aquí a ser líder, a instruir a ustedes, si yo no lo estoy haciendo en mi casa. El pastor, nuestro pastor, si él no da fruto del pastoreo en su casa, nosotros, como hermanos entendidos, tenemos la obligación, porque lo establece la Biblia, de llamarlo a capítulo y de decirle que no es cónsono su trato y su comportamiento en familia como lo está haciendo en la iglesia. Entonces, el orden es Dios, la familia y la iglesia. En la carta de Tito, capítulo 1, versículo 6, se nos dice: hijos creyentes, no acusados de rebeldía, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Es entonces la prioridad de Dios para los pastores, obispos y ancianos que tengan estas características. Sí, es cierto. El que aspira a ser obispo, el que es pastor, debe ser sobrio, de una sola mujer, debe ser prudente, con una conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, pero esto no se queda aquí solamente. Y para nosotros, ¿esto no va con nosotros? Claro que va con nosotros. Sobre todo hombres casados que están aquí, ustedes son pastores de su casa. Entonces, por favor, los invito a que reflexionen. Primera de Timoteo, capítulo 3. El creyente tiene que tener el mismo patrón que Dios le ha mostrado al líder de la iglesia. La diferencia entre el líder y el creyente en general es que Dios lo ha puesto al frente de la iglesia para que él modele una cosa que el resto de la congregación debe hacer. Y si él tiene que modelar su casa en sujeción para que la congregación lo imite, entonces todos los creyentes necesitan vivir de la misma manera. La dedicación, la supervisión en el hogar a tiempo,
la familia y la supervisión debe ser prioritario por encima del servicio de la iglesia. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque es aquí donde también muchos se vuelven, lo que un pastor muy conocido llamado Miguel Núñez dice, que hay hombres que se vuelven familiocéntricos. Es decir, centran toda su atención en la familia y no quieren servir en la iglesia. Entonces estos también se van al extremo, ¿no? Y esto no está escrito en la palabra. Todos estamos llamados a discipularnos, todos estamos llamados a servir en la iglesia con nuestros dones. Unos para ser maestros, unos para ser pastores, unos para el servicio. Pero todos debemos aplicar los dones a la iglesia. Y sí, hay excepciones. Hay familias que se están formando y tienen niños pequeños. Evidentemente, esas son algunas de las excepciones. Y otras causas particulares que yo desconozco en este momento. De manera que Dios quiere que nosotros como familia podamos servir a la iglesia. Por supuesto, hay esas etapas de la familia, los niños pequeños, mientras van madurando, mientras los pueden controlar ellos, de momento se abstienen de venir a un servicio específico en la iglesia porque los niños son muy inquietos y eso tenemos que entenderlo. Entonces aquí puede haber diferencias de los padres para servir a su casa y en la iglesia, pero no olvidemos el énfasis. Servir a la familia primero y la iglesia después, porque de lo contrario, el testimonio de la familia niega la posibilidad de servir. La familia crece a partir del vínculo matrimonial entre el marido y la mujer. Ninguna otra relación capta nuestro supremo llamado de reflejar el amor de Cristo. Las esposas en su reverente sumisión y los maridos en su abnegado servicio a la familia. Juntos, marido y mujer deben convertirse en mejores amigos a través de la vida que comparten con Cristo. O si el cónyuge de un cristiano no es creyente, entonces el creyente debe vivir con la esperanza de ganar al pecador por el testimonio de la belleza, de la santidad, de la pureza y el temor divino. Lean 1 de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 4. Cuando llevar la cruz en el matrimonio atraviesa nuestras almas, debemos recordar que Dios diseñó el matrimonio por algo más que nuestra satisfacción personal. El matrimonio existe para la gloria de Dios. Entonces un cónyuge amoroso es una imagen de Dios. Lo dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Unidos como amantes y colaboradores, el esposo y la esposa aman a sus hijos, con el hombre como principal responsable. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Entonces trasciende las cosas de este mundo y abarca en la disciplina e instrucción del Señor. Los padres cristianos actúan con Cristo como mediador, porque como miembros de Él comparten su unción. Por consiguiente, deberían amar a sus hijos como profetas bajo el gran profeta, hablándoles de la palabra de Dios con pasión, con amor. Y ahí estamos haciendo también nuestro rol de discipulador, discipular a nuestras familias. Debemos amar a nuestros hijos como sacerdotes, bajo el sumo sacerdote con tierna misericordia. Debemos adorar juntos en familia, orar juntos en familia. También debe el hombre amar a sus hijos como reyes bajo el Rey Supremo, protegiéndoles de las influencias corruptas y depredadoras. Lean Juan capítulo 10, versículos 12 al 14. Y gobernarlos con disciplina para entrenarlos en el camino de la paz. Lean Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Sin embargo, deben recordar que ellos mismos no pueden salvar a sus hijos, ya que solo hay un mediador. El Evangelio a veces divide a una familia como una espada, nos lo dice el Evangelio de Mateo, en su capítulo 10, versículo 34. Reflexionemos, mis queridos hermanos, y con esto concluyo.
Padres y madres que están aquí, ¿es Jesús su profeta, su sacerdote, su rey, su Señor? ¿Están actuando en el nombre de Jesús como profetas, como sacerdotes y reyes en sus hogares, con perseverancia por amor a Él? El amor de un niño por su padre y su madre se muestra en sumisión a su autoridad y receptividad a su instrucción, tal como Dios lo ordena. Lean Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Un niño puede honrar a sus padres correctamente solo por fe en unión y comunión con Jesucristo. Hijos e hijas son como ramas que habitan en la vid, dice Juan 15, extrayendo amor por sus padres de Jesucristo por la fe. Tengamos presente algo, hermanos. Los hijos son nuestros, sí, les damos nuestro apellido y forman nuestra familia, pero cuando vamos a la raíz de todo esto, los hijos son de Dios y en algún momento ellos van a crecer, se van a casar, se van a ir. Entonces, en ese momento ya nosotros como padres no tenemos autoridad como con ellos, pero sí tenemos la responsabilidad de seguirlos orientando. Y no solamente a ellos, sino a los hijos de sus hijos, nuestros nietos. Nuestra autoridad ya no va a estar con nuestros hijos como cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando están bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad. Ellos van a ser de luego miembros y responsables de la sociedad. El amor nos guía a recibir a nuestros yernos y a nuestras nueras como si fueran nuestros propios hijos. Y también a liberar a estas nuevas parejas para que formen sus propios hogares. Deben irse, deben unirse. No tenemos autoridad sobre ellos ahora. Pero como dije, debemos seguir amándolos. Debemos seguir orientándolos. Interesarnos por lo que Dios está haciendo en sus vidas y ser sus consejeros fieles. Y también para nuestros nietos. Y si Dios nos da la oportunidad, para nuestros bisnietos. Los hijos adultos nunca dejan de honrar al padre y a madre, ya que al hacerlo están abandonando a sus padres ancianos y esto contradice lo que en principio está implícito dentro del Evangelio. Volvemos al punto del Evangelio. Es lo importante que debemos tener presente nosotros qué es el Evangelio, aplicar el Evangelio a nuestras vidas. De allí parte todo, hermano, nuestro comportamiento, el fruto que estamos dando, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, en las entidades gubernamentales donde ustedes estén trabajando, lejos de huir porque ya no se sienten cómodos ahí, porque ahora están conociendo la palabra de Dios. No, al contrario, Dios nos manda que seamos luz en medio de la oscuridad. E entonces aprovechemos esos lugares donde estamos trabajando y comencemos a hacer el trabajo. En muchas oficinas gubernamentales se practica de todo menos cristianismo. Se practica de todo. Adoran a cualquier cosa menos a Dios. Y si nosotros ahora tenemos la oportunidad de conocer esto y estamos inmersos en algunas de esas oficinas, las que sean desde el punto de vista gubernamental, hospitalario, judicial, policial, X, ustedes son llamados para que den luz en esos lugares. Conforme lo están haciendo en casa, practíquenlo también allá, pero también aquí dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermano. Sin su ayuda nada podremos hacer. Y exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Gloria a Dios por los que vienen aquí en familia. Y los que no, pues sigan orando también por sus familiares. Perseverando en oración. En todo momento. Orar por nuestras familias. Orar por nosotros mismos. Orar nosotros como hermanos. Orar por nuestra iglesia. Se están viviendo tiempos difíciles. Por ejemplo, en nuestra nación.
Entonces nosotros como iglesia no nos debemos quedar de brazos cruzados. Nuestro estandarte, nuestra herramienta, nuestra arma es la oración. Y debemos intensificar la oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Por esta breve enseñanza, Señor. Que tan simple que parezca, Señor, sabemos que viene arraigada en ti, Señor. Tiene raíces fundamentadas en tu evangelio, Señor, en lo que tú has enseñado, en lo que tú has dejado a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios Padre Todopoderoso, porque somos seres imperfectos, somos débiles, esto lo reconocemos, pero aquí estamos como pueblo unido, exhortándonos, animándonos unos a otros, Señor. Bendito sea, Señor, porque hoy nos permites congregarnos esta mañana, porque hoy nos traes, Señor, de vuelta para escuchar tu mensaje, para escuchar estas enseñanzas que nos están edificando, Señor, y que de momento chocan a nuestra mente, Señor, de momento como que van en contra de lo que nosotros hemos aprendido, Señor. Pero haznos entender que debemos desaprender porque dice que tu palabra, ahora nosotros somos nueva criatura. En tal sentido debemos ahora aprender, Señor, y debemos deslastrarnos de lo que hemos aprendido durante años, Señor, de las tradiciones, de las costumbres. Ayúdanos, Dios Padre Todopoderoso. Guárdanos, Dios Padre Todopoderoso. Gracias por la provisión que nos has brindado durante esta semana, la provisión de dinero, de alimento, de todo lo que tú nos has provisto en toda esta semana, Señor. Y de lo que nos darás en el día de hoy, que no sabemos el resto del día, si lo vamos a culminar. Solo tú lo sabes, Señor. Guárdanos en todo momento. Te damos gloria y honra a ti, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo, Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Amén.